todas las intervenciones del Papa de alguna manera traen siempre el mensaje de la misericordia. Por eso, el que el Papa nos haya convocado a todos a vivir el jubileo de la misericordia a partir del 8 de diciembre de este año y hasta el 20 de noviembre del año entrante, no es sino como un llegar a concretar de una manera muy precisa, pero al mismo tiempo muy profunda, ese contenido fundamental de su pontificado. El Santo Padre, en la bula Misericordiae Vultus, nos da una riquísima doctrina sobre la misericordia. Yo no voy a pretender en ningún momento replicarla o repetirla, sino sencillamente yo quisiera subrayar ciertos aspectos que me parecen son fundamentales para nosotros como ministros de la misericordia. Lo primero es que nos convenzamos. Yo pienso que ahí empieza una tarea de conversión, de cambio de mentalidad, de cambio de paradigma. Que nos convenzamos que nuestro ministerio es fundamentalmente un ministerio de misericordia. Miremos nuestro plan de evangelización. El nuevo paradigma, marcado por esos tres principios fundamentales: salir, acompañar y fermentar, quieren ser esa expresión de la dimensión fundamental de la misericordia en nuestro ministerio. Salir de nosotros mismos, salir de nuestro egoísmo, de nuestra autorreferencialidad, de nuestro narcisismo. Esta mañana el Papa en Roma se encontró con un grupo de consagrados, jóvenes consagrados, y terminaba su intervención muy interesante, terminaba su intervención diciendo eso: cuidado con el narcisismo. El narcisismo es la peor enfermedad que puede atacar a un consagrado, que puede atacar a un sacerdote. ¿Y qué es el narcisismo? El narcisismo no es solamente como Narciso contemplarse en un espejo para descubrir su belleza, sino el estar centrado en uno mismo, el hacerse uno mismo la medida de todo, el hacerse uno mismo la referencia de todo, y por lo tanto no pensar sino en uno mismo. En el ministerio sacerdotal esto es posible, es posible. Y no solamente es posible, sino que se presenta con una cierta frecuencia. Porque hay una tendencia de parte nuestra a olvidar que el ministerio es un encargo que hemos recibido, que es una misión que el Señor nos ha confiado, que es un llamamiento que el Señor permanentemente nos hace a servir en su nombre, in persona Christi. ¿Por qué no siguen los que están de pie? Aquí hay cualquier cantidad de asientos. Por lo tanto, ese salir, que es el primer principio fundamental del nuevo paradigma de evangelización de nuestra arquidiócesis, va en contra de ese narcisismo, va en contra de ese estar enconchados en nosotros mismos, de ese no pensar sino en nosotros mismos, y empezar a mirar a los demás, empezar a descubrir el mundo en el que vivimos. Un mundo que nos plantea retos tremendamente serios, tremendamente serios. Basta recorrer las calles de Bogotá para descubrir hasta dónde el mundo en el que vivimos es un mundo que tiene que ser transformado por la alegría, por la fuerza del Evangelio. Salir, empezar a contemplar las cosas, las personas, las realidades, las relaciones sociales, absolutamente todo lo que constituye esta gran ciudad, esta ciudad-región, que es la que el Señor nos ha encomendado para evangelizar. Salir. Pero no basta salir, hay que acompañar, hay que hacernos compañeros de camino, hay que caminar con la gente. Y por lo tanto no se trata de salir
para simplemente observar y permanecer distante, lejano, sino que se trata de salir para empezar a hacer de la vida del pueblo, de la vida de la gente, de todo lo que constituye las situaciones de la gente, nuestra propia vida, nuestro propio camino, nuestras propias situaciones. Y por lo tanto, el salir tiene que ser un salir misericordioso. Es un salir para abrazar a la gente, para empezar a compadecernos de la gente. Ustedes saben bien lo que significa compadecer, sufrir con, decir, hacer nuestro verdaderamente todo lo que significa la realidad de la gente. Y si nosotros salimos con esos ojos llenos de los ojos de Dios, ojos de misericordia, entonces comprendemos perfectamente cómo la gente sufre, y sufre inmensamente. A mí me impacta cada vez más el sufrimiento de la gente, y me siento cada vez como más, como en un cierto sentido, culpable de vivir una vida relativamente cómoda, tranquila, sin problemas graves, de vivir una vida como tan lejana de todas esas angustias y preocupaciones y dolores y sufrimientos que tiene nuestra gente. Cuando uno piensa en lo que significa, por ejemplo, el ganarse el pan de todos los días, para la inmensa mayoría de la gente esto es un sufrimiento permanente. El Señor me ha regalado, digo yo, la gracia de que cada vez que entro a la curia tengo que pasar por cualquier cantidad de puestos de vendedores ambulantes, y por lo tanto descubrir a la viejita que se pasa el día entero con un carrito tratando de vender obleas, o la persona que desde que tenía 14 o 15 años está allí con un puesto de venta de dulces, ganándose la vida de una manera terrible, de una manera dolorosa, porque indudablemente una persona que se ve forzada a ese tipo de realidades es una persona que indudablemente sufre y sufre fuertemente. No puede desarrollar todas sus capacidades, no puede llevar una vida perfectamente normal. Y no hablemos de los indigentes. En Bogotá en este momento esa es como la cara de la ciudad. Por donde uno vaya en Bogotá se encuentran indigentes. Por donde uno vaya en Bogotá se encuentra cambuches. Por donde uno vaya en Bogotá se encuentra gente totalmente desalojada, habitantes de la calle. El Papa hoy también, hoy sí que fue un día interesante en el magisterio del Papa Francisco, tuvo varias intervenciones. El Papa hoy también hablaba a un simposio de gente que se reunió para examinar la problemática especialmente de los niños y de las mujeres de la calle. Y el Papa hablaba de esa tragedia que significa la calle como el hábitat fundamental de una persona. El Padre nos hablaba en estos días en el Congreso de la Familia, nos hablaba cómo la educación es construir la casa. Pues bien, el habitante de la calle es aquel que no ha podido construir su casa, no tiene su propia casa. Por lo tanto, ahí hay toda una problemática serísima, una problemática profunda de identidad, de realización personal, por lo tanto, de capacidad de vivir dignamente, de vivir como verdadero hijo de Dios. Y no hablemos de muchísimas otras miserias terribles. Por ejemplo, la miseria de las familias destruidas, de las familias acabadas, de las muchachas adolescentes, madres ya de familia, de tantas personas que vienen a este mundo sin la posibilidad de tener una familia bien constituida que las acoja, que las haga, que les brinde todas las posibilidades para que puedan crecer sanamente, para que puedan llegar a ser personas maduras, plenamente integradas en la vida de la sociedad y en la vida de la iglesia. Todas esas realidades son las que tenemos que ver, pero no solamente las realidades de la pobreza, de la miseria, sino también mirar, por ejemplo, lo que pasa en el campo de la política, la corrupción rampante,
esa incapacidad de nuestros políticos de buscar el bien común, de buscar el bien de la patria, de buscar el bien de la nación, y por lo tanto ese permanente buscarse a sí mismos sus propios beneficios, hacer posible que todos los días todas las cosas vayan hacia su molino. Mirad la justicia, por ejemplo, con los jueces penales, con las altas cortes totalmente corruptas, mentidas las unos a los otros, buscando permanentemente prebendas. Bueno, yo no voy a hacer aquí una radiografía del país, porque indudablemente este no es el lugar, pero sí hay una realidad allí que tiene que interpelarnos permanentemente. Hay una realidad frente a la cual nosotros no podemos ser indiferentes. Y yo creo que nosotros, como iglesia que peregrina en la Arquidiócesis de Bogotá, tenemos un reto sumamente grande en este campo, sumamente grande. No podemos reducir nuestra tarea evangelizadora y por lo tanto no podemos reducir nuestro ministerio simplemente a anunciar un evangelio que no transforme las relaciones sociales, que no transforme nuestra ciudad. Yo permanentemente me interrogo hasta dónde nuestra evangelización ha sido verdaderamente una evangelización, si los resultados que tenemos a la vista son más bien desoladores. Vivimos en una sociedad cada vez menos cristiana, una sociedad cada vez menos humana, y por lo tanto una sociedad injusta, una sociedad violenta, una sociedad fragmentada, una sociedad de conflicto permanente, de guerra, de muerte. ¿Hasta dónde entonces hemos evangelizado? ¿Hasta dónde hemos sido capaces de llevar esa alegre noticia del Señor Jesucristo, que es la que puede entrar en el corazón de la persona y transformarla, cambiarla, hacer que toda su manera de ver el mundo cambie y por lo tanto todas sus relaciones cambien? Sus relaciones con Dios, las relaciones con la naturaleza, con los demás, consigo mismo incluso. Porque el salir nuestro para hacernos compañeros de camino de la gente es para transformarlas, fermentándolas con la fuerza del Evangelio, con la luz del Evangelio, con la luz del amor. Y por lo tanto, hacer posible que poco a poco esa sociedad dentro de la cual nosotros vivimos sea una sociedad mejor, sea una sociedad que verdaderamente responda al designio de amor de Dios para con el mundo. Entonces, el primer paso y el primer punto sobre el cual yo quiero que nosotros reflexionemos es el que tomemos conciencia de que nuestro ministerio es fundamentalmente un ministerio de misericordia. Y que si nuestro ministerio no se hace verdaderamente un ministerio de misericordia, entonces no estamos siendo fieles a la realidad de la vocación a la cual hemos sido llamados. Esto exige un cambio de mentalidad muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. El segundo punto es el siguiente, que es una consecuencia del primero. Si nuestro ministerio es fundamentalmente un ministerio de misericordia, entonces nuestro ministerio tiene que ser verdaderamente evangelizador. El primer acto de misericordia que nosotros tenemos que tener para con los demás es el llevarles el Evangelio. Ese es el primer acto de misericordia. El Señor Jesucristo en Cafarnaúm, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, al citar al profeta Isaías, dijo: el Señor me ha ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Por lo tanto, lo primero del evangelizar es precisamente ese llevarles el año de gracia del Señor, ese año de gracia que el Señor pregona, que el Señor va a llevar a plenitud con su muerte y con su resurrección. Evangelizar.
Hasta ahora, perdónenme que lo diga así como de una manera un poquito bárbara, hasta ahora nosotros teníamos como la tranquilidad de que vivíamos en un país católico, en un país cristiano. Incluso teníamos la sensación de que las leyes del país como que nos robustecían esa realidad católica, esa realidad cristiana. No estaba permitido el aborto, no estaba permitido el divorcio, no estaba permitida la eutanasia, había una cantidad de leyes que mantenían una cierta realidad, una cierta apariencia de que somos un país católico. Hoy en día eso se ha desmoronado totalmente, totalmente. Hoy en día, de una manera que a mí todos los días me asombra, ha calado profundamente en todos los estamentos de la sociedad una mentalidad más bien anticristiana. Estamos viviendo en Europa un poco más que entre nosotros, pero aquí ya se ve perfectamente. Estamos viviendo una era post-cristiana. De tal manera que ahora la tarea no es simplemente mantener la famosa pastoral de la conservación, de la que se ha hablado tanto en Aparecida y en otros documentos del magisterio de la Iglesia latinoamericana. No es tanto eso, porque ni siquiera hemos sido capaces de conservar, porque la gente se nos ha ido. Ahora nuestra tarea, nuestra misión, tiene que ser fundamentalmente una misión evangelizadora. Prácticamente tenemos nosotros que no presuponer absolutamente nada en el campo de la fe. Casi siempre tendremos que partir prácticamente de cero, del anuncio del Evangelio a personas que no tienen ninguna noción de lo que es el Evangelio, que no conocen a Jesucristo. Y por lo tanto tenemos que estar siempre dispuestos a hacer posible que la persona se encuentre con Jesucristo. No podemos presuponer ese encuentro de nuestra gente con Jesucristo. Nos contentamos a veces con que nuestros templos se llenan los domingos, se siguen llenando. Y en muchas parroquias incluso se aumenta el número de Eucaristías. Pero si vamos a ver el número de personas que asiste a una Eucaristía el domingo y el número de bautizados, entonces nos estamos dando cuenta de que ahí hay un porcentaje mínimo de participación de la gente. Aun cuando nuestros templos se llenen los domingos. Ahora, ¿qué les estamos dando cuando ellos vienen a buscarnos? ¿Qué les estamos dando? ¿En qué sentido nuestra predicación, en qué sentido el anuncio del Evangelio que nosotros hacemos es verdaderamente el anuncio de Jesucristo? Y es un anuncio que llena el corazón de la gente de alegría y de fuerza. ¿Hasta dónde? O la gente va sencillamente a un rito por costumbre, o porque todavía piensa que si no va está cometiendo un pecado, pero está distraída, está aburrida. Lo que nosotros le decimos no tiene sentido, no ilumina su vida, no hace que nada cambie en su vida, porque nada se ilumina de nuevo. Entonces, tenemos que no solamente confiar en que la gente viene a la misa los domingos, y en que la gente, a pesar de todo, a pesar de que las estadísticas dicen lo contrario, se sigan casando por la iglesia y sigan trayendo los hijos a bautizar. Pero miren ustedes, por ejemplo, hay una estadística allí bien complicada. En una parroquia fácilmente hay en un año 1000 bautismos, 800 bautismos. Confirmación, 80, 60, 50 confirmaciones. La desproporción entre el número de bautizados y el número de confirmados es inmensa. Y si se va a ver la desproporción entre el número de bautizados y el número de confirmados y el número de los que recurren al matrimonio por la iglesia, es todavía más preocupante. Las últimas estadísticas, ustedes lo saben,
se habla de que en Colombia solamente 1 de cada 3 parejas está casada. Y de esas, no sé el porcentaje, pero no todas casadas por la iglesia, porque el número de matrimonios civiles ha ido creciendo muchísimo. Entonces, nuestro ministerio, ese ministerio de misericordia, tiene que ser un ministerio evangelizador. La primera misericordia que nosotros tenemos que ejercer, realizar con nuestra gente, es ayudarles a encontrarse con el Señor Jesucristo. Es crear el ambiente propicio para que la persona pueda conocer al Señor, pueda descubrirlo en su vida y pueda darle el sí definitivo de la adhesión de la fe. Es la primera misericordia. Y por lo tanto, cuando nosotros no evangelizamos de verdad, estamos sencillamente siendo no misericordiosos. No estamos permitiendo que nuestra gente tenga lo que es fundamental para su vida, que es el encuentro con el Señor Salvador. Esto nos tiene que cuestionar muchísimo, muchísimo. Ustedes saben que estamos viviendo dentro del plan de evangelización la etapa del gran giro. Y el gran giro es fundamentalmente una revisión crítica de lo que hacemos. Si a estas alturas de esta etapa del plan de evangelización no estamos revisando muy a fondo todo lo que hacemos y la forma como lo hacemos y los criterios con los cuales lo hacemos, yo creo que no hemos entendido de qué se trata en el plan de evangelización. Porque, repito una vez más, el plan de evangelización no son más cosas para hacer, sino un cambio radical de mentalidad, un cambio radical de paradigma de evangelización. Y por lo tanto, esta primera etapa del plan va en esa línea. A ver hasta dónde somos capaces de asimilar ese cambio fundamental de paradigma y por lo tanto hasta dónde somos capaces, por lo tanto, de entrar en una revisión de lo que hacemos. A ver, en una parroquia, ¿cuál es la vida de la parroquia? ¿Qué es lo que se hace en una parroquia? Y por lo tanto, ver hasta dónde la parroquia está en función de la evangelización, hasta dónde todo lo que se hace está siendo evangelizador para la gente. O si no, seguimos siendo simplemente aquellos que conservan algo aparentemente cristiano. Y seguimos con unas estructuras perfectamente arcaicas que no responden ya a las necesidades actuales. El Papa Francisco insiste en el Evangelii Gaudium sobre la necesidad de renovar, refundir, si se quiere, las estructuras. El Papa dice, hay que dejar caer las estructuras caducas y crear aquellas estructuras que verdaderamente sean evangelizadoras, que verdaderamente favorezcan la evangelización, que verdaderamente permitan el que el evangelio llegue a todas las personas y por lo tanto que la misericordia de Dios pueda envolver a todas las personas. Entonces, si nuestro ministerio es un ministerio de misericordia, el primer acto de misericordia es el evangelizar como se debe evangelizar. Ahora, para evangelizar como se debe evangelizar, y este es el tercer punto que quiero compartirles, esto no lo podemos hacer cada uno por nuestro lado. No lo podemos hacer siguiendo cada uno lo que nos parece, lo que se nos ocurre. No. Nuestro ministerio de misericordia es un ministerio fundamentalmente eclesial. Somos ministros dentro de la iglesia y para la iglesia. Ustedes recordarán que la primera charla que yo les di aquí un jueves de jubileos hace 5 años fue precisamente las famosas 3 adverbios del Papa Juan Pablo II acerca del ministerio. El presbítero, el ministro, está en la iglesia, al frente de la iglesia, para la iglesia.
Por lo tanto, nuestro ministerio es fundamentalmente eclesial. Esto ustedes me lo han oído muchas veces, pero una vez más lo digo. Yo no recibo el ministerio como una tarea personal, como una tarea individual, como una tarea particular. Yo recibo un ministerio colectivo. El Papa Juan Pablo decía: el ministerio tiene una radical forma colectiva, y no le daba miedo usar la palabra colectiva, que es más fuerte todavía que comunitaria. Tiene una radical forma colectiva. Entonces, el paso fundamental para que nosotros podamos ejercer un ministerio de misericordia y por lo tanto evangelizador, tiene que ser el empezar a caminar juntos como iglesia, juntos como presbiterio, y empezar a tomar toda una serie de decisiones que sean verdaderamente eclesiales, que sean verdaderamente arquidiocesanas y en la cual todos empezamos a trabajar. Al principio yo les daba algunas pinceladas de esa realidad terrible que tiene que movernos permanentemente a tomar conciencia de lo que significa nuestro ministerio como misericordioso, la realidad social que vive nuestra ciudad. Pero frente a esa realidad social, acciones individuales son absolutamente acciones perdidas. Yo no puedo solo, desde mi parroquia o desde mi capellanía o desde donde yo esté, yo no puedo hacer nada verdaderamente para incidir en esa realidad social. Pero si nos unimos todos, entonces sí vamos a incidir en algo. Vamos a lograr de alguna manera ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero unidos, juntos, como una verdadera comunidad, como una verdadera iglesia. ¿Qué voy a poder hacer yo frente a la realidad de los indigentes? Que es, les repito, como el rostro de Bogotá en este momento. ¿Qué vamos a poder hacer? Nada individualmente. Pero si en la Arquidiócesis de Bogotá unimos todas las iniciativas, y si nos empezamos a analizar la problemática que implica esa presencia por todas partes de la ciudad de los indigentes, y empezamos a trazarnos unos criterios de atención, y empezamos a mirar de qué manera podemos juntos hacer algo para humanizar un poco la vida de esta gente que vive una vida perfectamente inhumana, entonces poco a poco vamos a lograr hacer algo por ellos. Ya no satisfaceremos nuestra conciencia diciendo simplemente: no, les llevamos una vez al mes una huepanela con un pan. Necesitamos es hacer algo que verdaderamente sea salvador para ellos. Y esto, repito, no lo podemos hacer individualmente. Esto no lo podemos hacer sino en la medida en que nos unamos y trabajemos juntos y seamos de verdad un solo corazón y una sola alma. Ahora, estos tres aspectos, el cambio de mentalidad para que tome conciencia profunda de que mi ministerio es fundamentalmente un ministerio de misericordia, y que la primera y fundamental misericordia es evangelizar, y que la evangelización es posible solamente en la medida en que lo hagamos como iglesia, como tarea colectiva, como tarea comunitaria. Todo eso es posible solamente si hay una conversión personal. Mientras nosotros, cada uno de nosotros, no entremos en un verdadero proceso de conversión, de nada podemos hacer. La parábola que se proclamó como texto para nuestra oración ahora al empezar esta reunión, precisamente habla de la necesidad de que acojamos con un corazón nuevo la misericordia de Dios, y que tomemos los primeros conciencia de que Dios es misericordioso con nosotros. Solamente en la medida en que yo tome una conciencia muy profunda, pero también muy clara,
de que yo he sido objeto de la misericordia de Dios, de que por lo tanto yo soy el fruto de la misericordia de Dios, y tome conciencia por lo tanto de que no puedo seguir siendo una persona inmisericordia, indiferente, autorreferenciada, sino que tengo necesariamente que convertirme en instrumento de la misericordia del Señor, voy a poder verdaderamente entrar en esta tónica evangelizadora. El hombre que fue perdonado de una cifra inmensa, pero que luego no fue capaz de perdonar una cifra pequeñísima, puede ser imagen de nosotros. El Papa con mucha frecuencia habla del lema de su escudo: miserando et eligendo, y se refiere al texto de la vocación de Mateo en el comentario que hace un padre de la iglesia, que creo que es San Gregorio Magno. Ve del venerable. Entonces, miserando et eligendo, lo miró con ojos de misericordia y lo eligió. Cada uno de nosotros tiene que hacer conciencia de eso. Me miró con ojos de misericordia y me eligió. Y por lo tanto, toda mi vida, mi vocación, mi ministerio, todo lo que soy, lo que tengo, lo que puedo, todo es fruto de la misericordia de Dios en mí. Y por lo tanto yo no puedo sino ser misericordioso, porque esa misericordia del Señor, si yo abro mi corazón y la acojo, necesariamente transforma mi corazón, necesariamente me saca de mí mismo y me lleva a servirlo en los demás, me da ojos nuevos para que yo también empiece a ver con ojos de misericordia el mundo que me rodea, y por lo tanto aquellos a los cuales el Señor me invita. Ojalá este año de la misericordia, este jubileo de la misericordia que empieza en diciembre, sea para cada uno de nosotros un momento de gracia verdadera. Que nosotros seamos los primeros que vamos a vivir ese jubileo de la misericordia. Que nosotros seamos los primeros que vamos a sentir de nuevo todo el amor misericordioso de Dios en nuestra propia existencia, y por lo tanto que nosotros seamos los primeros que estemos dispuestos a un cambio profundo de corazón, a hacer que nuestro ministerio se convierta en el sacramento de la misericordia de Dios. Al inicio de la bula Misericordiae Vultus, el Papa dice: en Jesucristo, rostro del Padre, rostro de la misericordia del Padre, se resume todo el mensaje cristiano, todo el mensaje cristiano. Y por lo tanto, se resume todo lo que tiene que ser nuestra vida, todo lo que tiene que ser nuestra vida. Que este jubileo de la misericordia sea para nosotros, de verdad, un momento de profunda conversión al Señor, de dejarnos empapar totalmente de esa misericordia del Señor para poder ser instrumentos, para poder ser signos, para poder ser verdaderamente evangelizadores de la misericordia. Y una última precisión, diría yo, y es que ese año de la misericordia, ese jubileo de la misericordia, va a ser también un año de gracia para nuestro plan de evangelización. Coincide exactamente con el tercer año del Gran Giro, y por lo tanto con todo ese proceso de culminación de ese cambio de mentalidad. Todo este mensaje de la misericordia del Señor va a venir a ayudarnos a hacer esa transformación de mentalidad, ayudarnos a hacer ese cambio profundo, esa conversión profunda de nuestro corazón. Y al mismo tiempo nos va a dar las bases para lo que es el nuevo rumbo que va a tomar nuestra arquidiócesis, que es la segunda etapa del plan de evangelización. El nuevo rumbo. ¿Cuál va a ser el nuevo rumbo? Va a ser una evangelización misericordiosa que se va a plasmar
en la misión arquidiocesana permanente. Por eso demos gracias al Señor, porque Él es tan infinitamente misericordioso con nosotros, que nos da permanentemente estos momentos de gracia, estos momentos en los cuales experimentamos de una manera extraordinaria su amor y su misericordia para con nosotros, como personas, pero sobre todo como miembros de la iglesia, como ministros de la iglesia, como ministros evangelizadores.